Buenas tardes, queridos compañeros y profesor. Al grupo de nosotros le correspondió investigar y dialogarles sobre el principio abierto y cerrado. Los integrantes del grupo somos Ciani Amador Solís, Steven Valverde Monge y su servidora Rebeca Ramírez Jiménez. El principio abierto y cerrado lo inventó Bertrand Meyer. El principio consiste en la modulación de distintas clases que no dependan una de la otra, para así facilitar la implementación de nuevos métodos y evitar tener que modificar el código base. Este es uno de los principios más importantes de todo programador de software, ya que se pueden evitar muchos problemas de dependencia y el código se vuelve muchísimo más flexible. Aparte de que el código se vuelve reutilizable, siendo abierto para la extensión y cerrado para la modificación. A continuación, le presentamos un ejemplo de un UML correspondiente al código que hicimos para ejemplificar mejor el principio abierto y cerrado. Iniciamos con el main, que llama la controller. La controller tiene una instancia de cada clase y se llama conforme se van requiriendo. Tenemos la clase padre, que es una clase abstracta llamada figuras, que contiene los métodos que van a heredar las clases hijas. Y las clases hijas, junto con sus propios atributos, se encargan de inicializar o de trabajar cada uno de los métodos para poder retornar cálculos según se requieren. También tenemos a la GUI, que es la encargada del interfaz gráfico, que es lo que se le muestra al usuario. A continuación tenemos la bibliografía de los sitios donde encontramos la información de dicho principio. Y con ustedes voy a dejarlos a mis compañeros para que les expliquen un poquitito sobre el código que realizamos. Bueno, primeramente, para poder utilizar este principio, una de las cosas más importantes es no usar variables globales. Las variables, en caso de tener que utilizarlas, van a ser locales. Bueno, aquí tenemos la clase figuras, la cual es una clase abstracta con sus métodos abstractos, que van a ser el calcular área y calcular a perímetro, y estos se los van a heredar a cada clase que lo requiera. Por ejemplo, aquí tenemos la clase triángulo equilátero, que hereda de figura los métodos. Ok, esta clase tiene su propio atributo llamado side, o sea, que es el lado. Tiene sus constructores, sus getters, sus setter. Ya luego trabaja con los métodos que heredó de figuras, como es calcular área, que esa es la fórmula para el área del triángulo equilátero, y luego para el perímetro. Ok, y por último, luego tenemos el toString que va a mostrar, bueno, que contiene la información con los cálculos que se hicieron para obtener el área y el perímetro. Ok, lo mismo va a hacer con el resto de figuras que tengamos. Por ejemplo, en este círculo tenemos el atributo radio, estos getters y setters, y luego los cálculos correspondientes para calcular el área, el perímetro y por último el toString. Y lo mismo va a hacer con el cuadrado, que también tiene un lado como atributo y hace lo mismo. Y así conforme a cada clase que se quiera crear. Por ejemplo, el rectángulo, si se requiere crear un rectángulo que herede los métodos de la clase figuras, como atributos debería tener la base y la altura. Ya luego se calculan con el área y el perímetro con los métodos que están heredando de figuras según sus cálculos correspondientes. Y ahora pasamos a la GUI. Bueno, en la GUI, aquí en la parte de arriba empezamos importando lo que son las bibliotecas necesarias para, eh, bueno, las bibliotecas que se van a utilizar. Luego vamos a crear la clase GUI, que adentro se van a crear lo que son las etiquetas, los cuadros de texto, junto con un botón. Luego se crea un constructor, el cual se le van a llamar los setters de cada una de las etiquetas, de los cuadros de texto, del botón. Y
Los cuadros de textos van a ir no van a llevar nada porque van a aparecer en blanco para que se puedan agregar dicha información que requerida. Luego se van a agregar todos esos componentes para que se puedan mostrar en pantalla y al final se llama el método inicializar, que es el encargado de presentar la pantalla principal donde se van a desglosar toda la información o todos los datos. Luego se implementan lo que son los setters y los getters aquí abajo, disculpen, aquí. Aquí los setters y los getters, tanto de los cuadros de texto como lo que son las etiquetas de cada una de las figuras. Por ejemplo, nosotros tenemos 3, entonces aquí están las del círculo, y más abajo están las de triángulo y aquí está la del cuadrado. Luego se vuelven a crear setters y getters para lo que son las etiquetas, pero de los atributos como el radio, como y los dos lados que se van a requerir para las figuras. Luego se crea un set y un get para el botón y al final se crea un método para poder mostrar en pantalla toda la información. Luego pasamos a la controller. Aquí en la controller se crean los objetos, se hace una instancia de la clase GUI con la nueva GUI, se llama al método de inicializar acción, que es el encargado para poder darle clic al botón y aquí abajo confirma de que al botón que se le hizo clic sea el indicado, ¿verdad? Entonces, dicha información, ¿verdad? Toda la información recolectada se guarda en los objetos y aquí al final se muestran en pantalla, desglosa en pantalla toda la información que se guardó. Eh, Ahora vamos con la main, que aquí se llama la clase controller, la cual crea una nueva controller para que desglosar toda la información en pantalla. Ahora vamos a ejecutar el programa para, ahora sí. Ahora aquí vamos a darle 15 de radio para el círculo, para el triángulo le vamos a dar 12 y para el cuadrado le vamos a dar 5. Le damos en registrar y ahora nos va a aparecer el radio que nosotros habíamos agregado más el área y el perímetro que con los cálculos requeridos, ¿verdad? Que se habían hecho anteriormente. Igual con el triángulo equilátero nos calcula el área y el perímetro con el lado que le dimos y de igual forma el cuadrado. Muestra el área y el perímetro. Y ese sería nuestro proyecto. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por su atención.